Los saludo con la gloriosa paz de Cristo en esta preciosa hora, deseando que Dios Todopoderoso les esté bendiciendo. Agradecerles más bien dicho, a aquellos que se han suscrito a este canal. Gracias a Dios, hasta este día somos 103 personas suscritas. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias por ese apoyo, Dios les va a pagar. Quiero en esta preciosa hora compartir con ustedes un tema que les va a ser de mucha utilidad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. El respeto a lo que se llama el contexto de las escrituras. Eh, Existe un contexto cercano, uno lejano, y es importante entender que le puede ayudar si presta mucha atención. Quiero compartir con ustedes una porción en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, y quiero leerles nada más el versículo 15. Lo hago con el propósito de que lo entendamos. Vea lo que dice el capítulo 3, verso 15. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son prosperados, más bien que tentaron a Dios y escaparon. Si este versículo lo tomamos aislado de todo lo que el contexto dice, pues diríamos bienaventurados los soberbios. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, hacen la impiedad, son prosperados, tentaron a Dios y escaparon. Entonces allí podríamos decir, pues bienaventurados. Pero si nosotros comenzamos a hacer un análisis de qué está hablando el profeta Malaquías, leemos los versículos anteriores o posiblemente los posteriores, en este caso los anteriores. Si leemos los anteriores, nos darán entendimiento de qué está hablando el profeta. Y nosotros vemos del versículo 13, para entender un poco mejor, dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Fíjense? ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha si guardamos su ley y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad. Son prosperados, más bien tentaron a Dios y escaparon. Entonces aquí ya nos da entendimiento. Esto es lo que los israelitas están diciendo. Y esto es lo que el Señor les dice, sus palabras han sido duras contra mí. Porque vuestras palabras que han hablado contra mí han sido fuertes, han sido duras. Y ellos dicen, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? En que ustedes dicen estas palabras. Entonces el texto sagrado no está diciendo bienaventurado. Es decir, el israelita cree así. Los sacerdotes creen así. Por demás es servir a Dios. Por demás es servir. Eso es lo que había dicho. Por demás es servir a Dios. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? ¿Fue Dios? No. La dijeron aquellos que ya no querían servir a Dios. ¿Y ellos qué miraban? Miraban la prosperidad del que estaba fuera en el mundo, del que estaba fuera de Dios, del que no le servía a Dios. Y miraban su prosperidad y miraban que les iba bien, miraban todo eso, lo miraban. Entonces ellos están diciendo, bienaventurados los soberbios. No es que la palabra de Dios diga bienaventurados. Hay otro versículo, este lo tomo en el Nuevo Testamento. Estos solo son ejemplos. Hay muchos pasajes, sin número de pasajes, en que si solo lo leemos el texto, pues se pierde el contenido original. Véase. Este se encuentra en Corintios capítulo 15. El capítulo 15 y veo el versículo 19. Y mire cómo dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Varios hermanos me han dicho a mí este versículo. ¿Ustedes solo creen en Jesús? Sí, son unos miserables. Dignos de conmiseración, como dice la del 60. Porque solo esperan en Cristo, solo en Él esperan. Es una mala aplicación del texto. Podrían decir cualquier otra cosa, menos este texto no lo pueden utilizar porque lo están sacando del contexto.
Si leemos los versículos anteriores, el verso 17 dice así: si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, aún estáis vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. El 20 lo recalca: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces se aclara el versículo, se entiende. Entonces el peligro del estudiante de la palabra es extraer ese versículo y solo ese versículo querer hacer una doctrina, una enseñanza de un solo versículo. Igual nosotros debemos de entender que la palabra de Dios se respalda. Dios es uno y su palabra es una. Entonces, cuando usted lea la palabra de Dios y haya un versículo específico que le llama la atención, que le gusta, le recomiendo, le sugiero, le ruego de que estudie todo el capítulo si es posible. Si no, pues unos 10, 12 versículos en medio, alrededor del versículo que usted va a utilizar para entender de qué está hablando, a quién le está hablando, y realmente le hallará el sentido a la palabra. Hay mucho cristiano muy estudioso de la palabra de Dios, pero que comete un error cuando solo toma un solo versículo. Hermano, ¿quiere decir que no puedo predicar un versículo? ¿Cómo no? Sí puede. Pero manteniendo en mente el contenido de todo el capítulo. ¿De qué está hablando? Todo el capítulo. No solo ese versículo. Porque un versículo sacado del contexto le puede generar una falsa doctrina. Y muchas falsas doctrinas han salido tomadas de la palabra, pero lamentablemente o mal interpretadas o sacadas del contexto, y eso lo lleva a la malinterpretación, a darle al texto un significado que no se le está dando. Entonces, estos dos ejemplos se los he compartido para que les sean de mucha utilidad. Necesitamos escudriñar la palabra, pero hacerlo correctamente, hacerlo formalmente, hacerlo bajo las reglas correctas. Entonces, estudie el texto, pero lea toda la porción, que le va a ser de mucha utilidad. Espero que les sirva de mucho esto. Acuérdense, soy su hermano y amigo Juan José Rodríguez y estoy aquí para darle una manita, una ayuda, una pequeña ayuda, pero espero que les sirva. Y digo una vez más, muchas gracias por haberse suscrito a este canal. Ya vamos hacia arriba de los 100, gracias al Señor y gracias a usted que se suscribe. Una vez más le digo la paz de Cristo.